Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Bolívar. Vamos a continuar con la segunda presentación de la sección Nutrición y Medio Ambiente, Sala 3. La siguiente presentación está a cargo del doctor Carlos Vilches, de la Universidad Agraria La Molina. El doctor Carlos Vilches es ingeniero zootecnista de la Universidad Agraria La Molina. Tiene una maestría y un PhD de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Es profesor principal de la Cátedra de Nutrición Avícola de la Escuela de Posgrado de la Universidad Agraria. Es autor de varias publicaciones científicas sobre nutrición de aves en revistas nacionales e internacionales. Calificado como investigador con CITEC, actualmente director del Departamento Académico de Nutrición de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Agraria. La presentación del doctor Vilches el día de hoy lleva por título Insumos alternativos. Adelante, doctor Vilches, bienvenido. Población mundial. Sabemos que la población mundial está en constante crecimiento y se estima que para el 2030 seremos 8 billones de habitantes, mientras que para el 2050 se habrá incrementado en 9 millones o hasta 9 millones. Ahora, lo que sucede es de que la población necesita consumir alimento y la industria avícola es una de las proveedoras más importantes, particularmente porque produce proteína de origen animal. ¿Y cuál es la importancia de la proteína de origen animal? Es de que el requerimiento de proteína animal por el humano representa el 45% del total de proteína que consume el individuo. Ahí está la importancia. Y esa cantidad de proteína que consume el individuo puede provenir de la carne, de la leche y de los huevos. Y del total de proteína que consume, la proteína de origen animal correspondiente a aves representa el 53%, mucho mayor que cualquiera de las otras fuentes. Ahora, el pronóstico de la necesidad o de la demanda global de proteína es bastante significativa. En lo que corresponde a huevos, se menciona de que para el 2035 va a haber un incremento de 50% de la demanda para este producto, mientras que para la carne de pollo va a existir, digamos, una demanda de 65% adicional o un incremento para el año 2035. ¿Qué significa eso? Que va a haber, digamos, un crecimiento significativo de la industria avícola para proveer huevos y para proveer carne. En términos generales, ¿qué significa eso? Significa básicamente que vamos a necesitar cantidad suficiente de alimento para satisfacer esa demanda. Ahora, en la situación actual de nuestro país, la población de aves que van a proveer esa proteína animal, al mes de junio de este año, los pollos representan alrededor del 79% y la diferencia está representada por las otras
especies de aves que también proveen proteína animal. Pero estos animales necesitan consumir alimento. Y el costo del alimento representa, ¿no?, el 60 al 75% del costo de producción. Esto hace posible de que nosotros tenemos que preocuparnos en que el ave debe consumir la cantidad necesaria para producir 1 kilogramo de producto al menor costo. En otras palabras, cuanto menor consumo de alimento por unidad de producto es mejor. O también relacionando el costo del producto, cuanto más barato es la ración o la dieta, también se mejora, digamos, el ingreso económico. Ya sea como gasto de alimento o ya sea como costo de producción. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente de que una dieta debe ser, digamos, manejada convenientemente, sea desde el punto de vista de provisión, o sea, también desde el punto de vista económico. Ahora, en la dieta de las aves, actualmente se utiliza maíz amarillo y torte de soya, y en algunas circunstancias se utiliza trigo, dependiendo de la situación geográfica. Entre estos dos productos, sea maíz amarillo o torte de soya, o sea, trigo o torte de soya, representa aproximadamente el 80 y 90% de la dieta, y con la diferencia con los demás ingredientes que participan en la fórmula. Ahora, dada su importancia o la magnitud que están interviniendo en la dieta, a veces existe no disponibilidad o no suficiente disponibilidad para satisfacer la demanda por estos productos. Y al no satisfacer la demanda de estos productos o la existencia en menor cantidad en el mercado, hace posible que se incremente el precio de estos productos, ¿no? Ahora, no solamente la disponibilidad, digamos, por demanda, sino también puede existir algunos otros factores que hacen posible que la disponibilidad no sea tan alta o puede cambiar de un periodo a otro periodo. Pero en ambos casos resulta en un incremento de precio de estos productos, encareciendo la fórmula. Esto nos da lugar a nosotros a la búsqueda de ingredientes alternativos, ¿no? La búsqueda de ingredientes alternativos. Con la finalidad, tal vez de una u otra manera, compensar o reemplazar en la mejor manera posible con estos productos alternativos. Pero, ¿qué se entiende, digamos, por productos alternativos o ingredientes alternativos? ¿No? Un alternativo, nosotros podemos relacionarlo como un producto no tradicional, o también podemos denominarlo como producto no convencional, ¿no? No convencional. Ahora, ¿qué se entiende, digamos, por ingrediente alternativo? Se entiende que este ingrediente que está disponible localmente, pero no es incluido regularmente en las dietas, y que su valor nutricional ni su nivel óptimo de inclusión están definidos. Simplemente nos está diciendo de que estos productos generalmente, en la mayoría de casos, está disponible en una situación local y que no se incluye regularmente en las dietas por razones, tal vez, desconocimiento de su valor nutricional, y también no conocemos el nivel apropiado, adecuado, que va a ser útil para mantener la performance de los animales.
El término alternativo es considerado como una expresión relativa porque para un lugar puede ser alternativo, pero para otro lugar no es alternativo, sino es de uso común y de uso generalizado. También va a depender, digamos, de la estacionalidad o de otros factores para que pueda considerarse, digamos, como producto alternativo. En general, el término alternativo es, como se dice, relativo porque para una zona puede ser alternativo, para otra zona no es alternativo. Ahora, desde el punto de vista de definición, un ingrediente no tradicional se considera, digamos, que su potencial como ingrediente global no ha sido evaluado ni tampoco es generalizado o aceptado. Ahora, en relación a este producto o a esta definición de producto no tradicional, actualmente en la literatura se está viendo la aparición de nuevos ingredientes que viene a ser diferente a un ingrediente no tradicional, que también la literatura lo denomina novel o ingrediente nuevo. Es un ingrediente que no ha sido previamente conocido por la industria y que nunca ha sido usado en escala comercial. En relación a estos productos, en la actualidad hay varios laboratorios que están desarrollando nuevas alternativas a través de aplicaciones moleculares y aplicaciones microbiológicas, que estoy seguro, digamos, dentro de un año o 2 años o un poquito más de tiempo, vamos a tener otros productos nuevos que, como les vuelvo a indicar, no significan productos o ingredientes tradicionales. Bien, el objetivo o el propósito de incluir ingredientes alternativos en la formulación de las dietas básicamente es para reducir el costo de la dieta, ya sea expresados en soles por tonelada métrica o soles por kilogramo, dependiendo cómo lo maneja cada entidad. Esto con el propósito de mantener el margen de ganancia. Ahora, el margen de ganancia es lo mejor que podemos esperar con el reemplazo o con la inclusión de estos productos alternativos. A veces no sucede lo mismo. No se mantiene el margen de ganancia, sino se disminuye el margen de ganancia o es menor de lo esperado. A pesar, digamos, que se ha reducido el costo de la dieta, pero por alteraciones o manifestaciones ligeramente negativas en la performance del animal, no se mantiene ese margen de ganancia. Pero lo ideal, ante un reemplazo de ingrediente alternativo, nosotros debemos mantener el margen de ganancia y en el mejor de los casos, incrementar este margen de ganancia. Pero para nosotros existe esa pregunta. ¿En qué situaciones mantenemos? ¿En qué situaciones se incrementa la ganancia o en qué situaciones se disminuye ese margen de ganancia? ¿Es igual en todas las empresas, las situaciones? ¿Es igual con todos los ingredientes alternativos? Definitivamente que no. Al menos eso es no lo que nosotros sabemos por experiencia y por conocimiento a través de la literatura. El uso de ingredientes alternativos está limitado por muchos factores, pero están catalogados en orden como, por ejemplo, nutricional. ¿Qué factores debemos considerar desde el punto de vista nutricional como limitantes para el uso de estos ingredientes alternativos? Básicamente es la variabilidad en la composición de nutrientes y la calidad. No tenemos de esos ingredientes el perfil adecuado
de los aminoácidos que contiene, ni tampoco se conoce ya con gran confianza los valores de digestibilidad de estos aminoácidos. Estos productos generalmente tienen bajo contenido de energía metabolizable porque tienen material indigestible, como en el caso de la fibra. También tienen factores antinutricionales que, si no es procesado, definitivamente van a afectar. Pero conocemos la cantidad de esos factores antinutricionales, o conocemos qué factores antinutricionales están presentes en esos ingredientes. A veces no. Otro punto importante es la calidad de la proteína, el valor biológico de esa proteína. Generalmente está relacionado con la ausencia en proporciones adecuadas de los aminoácidos esenciales. Consecuentemente, su utilidad va a ser de limitada importancia o utilidad si es que no tomamos las respectivas medidas para corregir ese efecto, ¿no? Y eso hace posible, todos estos factores que estamos viendo, hace posible que nosotros tengamos que suplementar con otros nutrientes o con otras fuentes o con otros aditivos para mejorar este valor nutricional que para nosotros en la mayoría de casos es desconocido. ¿Por qué? Por la variabilidad. Sabemos perfectamente esos productos alternativos. De lote a lote, de bache a bache, va a variar considerablemente en su contenido nutricional. Y eso hace posible, digamos, que no podemos usar con entera confianza estos valores. Y los niveles de inclusión también van a ser limitantes para el uso apropiado de estos ingredientes. Desde el punto de vista técnico también tenemos una serie de limitantes. La estacionalidad de su disponibilidad es incierta. Sus características físicas generalmente no son listos para el proceso, para el uso. Generalmente son voluminosos y que va a tener, digamos, problemas en el momento de la utilización o del mezclado, etc. Tenemos otras dificultades para la recolección, si es que nosotros mismos o la empresa misma va a ir a recolectar ese producto de los sitios de producción. Y existe también la necesidad de agregar o someter a un tratamiento extra, ¿no? Usted tiene el producto, pero le dan, por ejemplo, con alto porcentaje de humedad, que no es posible, digamos, utilizarlo de esa manera en la formulación de las dietas. Entonces tenemos que someterlo a una deshidratación, a una molienda u otro tipo de procesamiento antes de utilizarlos. Ahora, y suponiendo el caso de que ya se tenga esos materiales, cuando se trae a la planta de alimento, habrá la necesidad de contar o se cuenta con el material, el espacio adecuado, perdón, para el almacenamiento, las condiciones de almacenamiento, de cómo se va a usar, digamos, ese ingrediente en el proceso de mezclado, etcétera, cómo se va a transportar a la mezcladora, etcétera, ¿no? Pero lo más importante creo que es la oportunidad o la limitación que tenemos en hacer los análisis químicos. No todas las plantas de alimentos, no todos los productores tienen laboratorio de análisis en sus facilidades para decir, bueno, yo por lo menos hago el análisis proximal, ¿no es cierto? Y más aún, digamos, determinar la digestibilidad o disponibilidad de los nutrientes, ¿no? Y determinar sus niveles de uso. Algunas empresas grandes tienen sus propios ensayos ya programados, porque tienen, digamos, sus granjas experimentales, y ellos sí pueden usar, digamos, llevar a cabo experimentos para determinar qué nivel de uso van a usarlo, o van a ponerlo en la fórmula, cuál es el nivel de inclusión. Pero no todas las facilidades cuentan con estos recursos, ¿no? Eso es una limitante grande. Y en este último punto, probablemente vamos a depender de los análisis que se envían a los laboratorios, de los resultados de los laboratorios, que ya de por sí involucra también un costo adicional.
Desde el punto de vista socioeconómico, estos productos alternativos, llámese, por un ejemplo, habas, trigo u otro subproducto de la industria de la agricultura, se compite con humanos, con el consumo humano. Entonces, ahí está el mayor detalle. Ahora, si es que alguien pudiera o quisiera, digamos, participar cultivando o produciendo estos, su pago que reciben por ese producto no es atractivo y consecuentemente no se van por ese lado por la producción de estos productos, ¿no? Generación constante para hacerlo disponible en todo tiempo o en cantidades suficientes, no hay incentivo para ese propósito. Ahora, también debemos entonces, teniendo ya en consideración lo que hemos hablado desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista socioeconómico, existen criterios para el uso regular de alternativos. Si ya vamos a decidirnos usar, también tenemos que pensar y decir qué criterio yo debo tomar en consideración para este uso. En primer lugar, tenemos la disponibilidad en cantidades que resulten económicas. Pequeñas cantidades no es económico para una granja que tiene un gran número de aves. Y debe ser, digamos, en cantidades suficientes. ¿Para qué? Para que también, digamos, exista un precio razonable por el que van a pagar. ¿No es cierto? Y esto va con el segundo punto, donde dice los precios deben ser competitivos frente a los ingredientes tradicionales, a los ingredientes convencionales. Si existe un margen grande de diferencia entre lo que me cuesta el producto convencional y lo que voy a usar en el tradicional, definitivamente no lo voy a ir, no voy por ese camino, o sea, no lo voy a usar, ¿no? Porque no me da mucha ventaja. Pero lo más importante es que debemos conocer el valor nutricional. Aquí está el cuello de botella, ¿no? Aquí está la mayor limitante, ¿no? Desde el punto de vista de formulación para aves. Sabemos que la formulación de dietas para aves está siendo cada vez más sofisticada porque se están contando con información de la composición de aminoácidos, cantidad de aminoácidos esenciales, no esenciales, su digestibilidad, ¿no? Ahora, en último, se habla, digamos, sobre la digestibilidad ileal verdadera o estandarizada de estos aminoácidos para poder utilizarlos en la formulación. Hablamos de calcio disponible o fósforo disponible. ¿Conocemos esos valores de estos ingredientes alternativos? Probablemente que no. Entonces, eso es la limitante bastante significativa para el uso de estos ingredientes alternativos en una escala mayor. No nos permite usar en niveles mayores. Y por todas las otras características que hemos visto, hace posible pues que la tasa de inclusión de estos productos alternativos, ingredientes alternativos, sea generalmente bajo, ¿no? No se usa en porcentajes significativos en la formulación. Y también hace posible, digamos, que el desconocimiento del valor nutricional ya nos entra dudas para poder, digamos, usarlos en segmentos o en líneas de producción bastante susceptibles a una variación en el contenido nutricional. Llámese reproductores, ¿no? Reproductores, yo creo que no se puede usar, digamos, un valor o un ingrediente nativo sin que usted no lo conozca. Ahora, dado que nosotros tenemos limitaciones desde el punto de vista nutricional, lo que interesa es qué hacemos para superar esas limitaciones. En primer lugar, tenemos que realizar una evaluación
del ingrediente desde el punto de vista nutricional. Composición, biodisponibilidad, perfiles, valores biológicos, contenido de energía metabolizable, etc. Conociendo eso, podemos usarlo. Otra estrategia es los criterios o objetivos de formulación, ¿no? Si es que yo quiero maximizar el uso de ingredientes tradicionales, perdón, no tradicionales, alternativos, entonces tal vez mis criterios de formulación van a cambiar. Ya no puedo formular, digamos, en términos de energía neta, solamente puedo trabajar, por ejemplo, en términos de energía metabolizable. Ya no puedo trabajar, digamos, con aminoácidos ileal estandarizado, puedo trabajar simplemente con aminoácidos digestibles o cualquier otro criterio de formulación. Mis márgenes de seguridad van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque no conozco mucho. Entonces tengo que ajustar esas cosas. ¿Para qué? Para que yo pueda, digamos, hacer uso de estos ingredientes no tradicionales. También hemos comentado algo sobre el perfil de aminoácidos, el valor biológico de los aminoácidos. El valor biológico de los aminoácidos está básicamente relacionado con los conceptos de digestibilidad de la proteína, digestibilidad de los aminoácidos y su perfil de aminoácidos, ¿no? Entonces, hemos mencionado también de que los productos alternativos generalmente son deficientes en uno o dos aminoácidos. Entonces, si conocemos el perfil de aminoácidos, podemos hacer uso racional de los aminoácidos sintéticos en las cantidades apropiadas para favorecer, digamos, o mantener la performance animal. Por otro lado, dado que el valor nutricional de estos alimentos, de estos ingredientes, generalmente no son altos, no son relativamente buenos, pero sí podemos compensar con la acción de enzimas exógenas, ¿no? Que nos pueden ayudar, digamos, a la digestibilidad de los nutrientes, permitir, digamos, un mejor aprovechamiento. Y también hemos mencionado, digamos, que hay algunos factores antinutricionales u otras cosas que pueden contener estos ingredientes y de una u otra manera perjudicar, entre comillas, al animal. Para ello hacemos uso también de otros aditivos que entran, digamos, en menor escala en la formulación y eso nos va a permitir, digamos, que ya con cierto grado de confianza, teniendo las enzimas exógenas más los aditivos, podemos confiar en que el animal va a poder aprovechar esos ingredientes no tradicionales. Finalmente, podemos realizar o someter esos ingredientes alternativos a determinados procesamientos. La mayor, digamos, el mayor procesamiento que son sometidos son la molienda y hacerlo, digamos, en tamaños de partículas apropiados y si es que se necesita, puede haber, digamos, un tratamiento térmico y en muchos casos también puede haber un proceso de peletizado antes de poder utilizarlo en la formulación. Como ustedes pueden observar, existe varias acciones que se deben o se pueden realizar si es que nosotros queremos utilizar las alternativas o los ingredientes alternativos en la formulación de dieta para aves. Cada uno tiene sus implicancias, cada uno involucra tiempo, cada uno involucra dinero. Entonces, probablemente un producto que ha sido sometido a estos tratamientos, su costo ya no va a ser al igual como si estuviese un producto normal, natural, recién cosechado, recién producido, porque puede tener alto contenido de humedad, usted tiene que deshidratarlo y ese cuesta un dólares más por ese procesamiento, ¿no? Entonces, es necesario, digamos,
tomar en consideración, porque no es fácil y no es tan decir, bueno, tenemos esta alternativa, este producto, hay que usarlo, pero si es que no se toma en consideración cada uno de estos puntos, la performance de los animales van a ser afectados, definitivamente. Ahora, habíamos mencionado, digamos, que mantener el margen de la ganancia era el óptimo, pero puede ganar más, pero tenemos que tener presente y cuando se usa tipo de ingrediente alternativo, generalmente el menor costo del alimento no necesariamente produce un margen máximo. Eso todos lo saben, porque no solamente depende pues también del alimento, ¿no? Sino va a depender de muchos otros factores. Pero ya desde el punto de vista de el uso de ingrediente alternativo, el uso de estos productos sin el conocimiento adecuado de los nutrientes que participan, de los nutrientes que van a estar disponibles para el animal, de una u otra manera va a afectar la respuesta animal. Consecuentemente, tendremos un margen de seguridad, perdón, un margen de ganancia apropiado. Lo que nosotros queremos es seguir ganando, que el margen sea positivo, pero si se mejora, mejor, pero nos preocuparía si ese margen empieza a disminuir, ¿no? Empieza a disminuir. Ahora, si bien es cierto este término, este concepto es aceptado y es generalizado, pero la magnitud va a depender de cada empresa, de cada condición particular. Una empresa puede ser mejor uso, puede tener mejor información de esos ingredientes alternativos o mejor uso en términos de formulación u otro criterio, entonces la respuesta va a ser positiva o va a ser esperada como ganancia o como mantener el margen de ganancia, pero si no se toma en consideración los que estamos mencionando, definitivamente la respuesta animal va a ser menor, consecuentemente el ingreso también va a ser menor, ¿no? Ahora, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera en adelante? Tenemos dos cosas bien concretas, que la demanda por productos avícolas va a estar siempre en ascenso, va a estar en incremento, siempre va a haber demanda de productos. O sea, no es que va a caer la demanda, sino siempre va a haber. Y para satisfacer esa demanda de productos avícolas, va a haber, digamos, un incremento en la necesidad de ingredientes para alimentar ese creciente número de aves. ¿No es cierto? Entonces, siempre va a haber esta esperanza de que nosotros vamos a tener un producto alternativo, un producto que nos puede ayudar a cubrir, ¿no?, esa necesidad de alimento. Pero esperemos que sea de calidad o esperamos que sea de calidad. Y en general esperemos y deseamos que la producción de soya o maíz se mantenga y que no exista, digamos, derivación, por ejemplo, del maíz para otros productos, para otros propósitos, y que se mantenga, digamos, para satisfacer la demanda de la necesidad para alimentar a nuestros animales. Ahora, lo que sí también tenemos que pensar y tener en mente es de que el desarrollo del ave genéticamente va incrementándose cada vez más. Cada año hay mejora genética. Es decir, los animales van a crecer mayor, van a crecer mejor tasa, la mejor respuesta. Y lo hemos visto, las aves que crecían hace el 1970 con los pollos de engorde en este año es totalmente diferente. ¿Y a qué lleva eso? Lleva, digamos, a que los requerimientos de nutrientes van a ser mayores. ¿No es cierto? Y para satisfacer ese requerimiento de nutrientes que van a ser mayores, para satisfacer esa demanda
que le dicte la genética, vamos a necesitar ingredientes de calidad, ¿no? Ingredientes de calidad. Entonces, ¿habrá espacio para los ingredientes alternativos? Probablemente que sí, pero serán ya tratados de diferente manera. Tal vez los tratamientos o los procesamientos de estos ingredientes alternativos van a ser mejorados con la tecnología que cada vez más desarrollando. Y lo que es más, lo que les mencionaba, los productos nuevos o los productos nobles están siendo desarrollados. Tal vez eso también va a entrar en mayor cuantía en los años que vienen, pero definitivamente que va a haber espacio para utilizar los ingredientes alternativos, sí va a haber espacio, siempre en cuando nosotros eliminamos o controlamos esos factores limitantes que hace posible de que utilicemos en mayor cuantía o en mayor porcentaje y económicamente en la formulación de dieta para aves. Con eso he concluido mi presentación y muchísimas gracias a todos y nuevamente gracias al comité organizador de AVE. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Vilches, por la presentación. Estamos entrando a la rueda de preguntas. Yo quisiera formular una pregunta referente a la especificación de calidad. Buenas tardes, muchas gracias, doctor Vilches, por la presentación. ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta para... perdón un momentito. Referente a la especificación de calidad. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta? Hay un rebote. A ver, tengo un problemita con el sonido. Un momentito, por favor. La especificación de calidad. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, mil disculpas por la interrupción. La pregunta era, ¿qué consideraciones considera usted se debe tener al momento de diseñar la especificación de calidad para la aprobación del uso de un insumo alternativo? Sí, el término que usted menciona de calidad es bastante grande y dependiendo qué cosa usted considera de calidad, ¿no es cierto? Suponiendo el caso que yo estoy trabajando con un ingrediente alternativo de la línea de lípidos, por ejemplo, me voy a preocupar si yo considero que sea de calidad, si es que tiene un determinado nivel, por ejemplo, de ácido linolénico o EPA o DHA. Entonces para mi criterio de calidad es eso. Y si yo quiero, digamos, tener otro criterio de calidad, puedo decir que, digamos, para mí yo estoy interesado que tenga la mayor cantidad de ácido oleico, por ejemplo. Entonces, el criterio de calidad depende qué es lo que usted quiere enfatizar o qué es lo que usted quiere aceptar como calidad. La calidad puede ser de la presentación, puede ser de composición química, o puede ser, digamos, en términos del balance de un nutriente versus otro nutriente, en términos de la digestibilidad de un componente, etc. O sea, calidad es amplio y va a tener que especificar cuál es el sentido que usted considera conveniente para para la propia necesidad, básicamente, ¿no? Y el criterio que yo tengo de calidad no necesariamente va a ser igual para usted o para otro cliente, suponiendo el caso de un producto de origen de vegetal, que sea fuente de proteína, por ejemplo, ¿no? Su micrófono está apagado. Gracias, doctor. Una pregunta.
¿Qué insumos alternativos están estudiando recientemente en la Universidad Agraria u otras universidades del Perú que han resultado exitosos en la avicultura? Lo que en pollos de carne poco, o sea, en pollo de carne poco porque por las exigencias mismas de la línea, pero sí se tiene, digamos, algunos productos de origen agropecuario que se puede utilizar, digamos, en avicultura, en la línea de producción de huevos. Por ejemplo, el producto que que ha nacido en la universidad como estudio ha sido la haría de cochinilla, ¿no es cierto? Y que todavía se mantiene en gran escala y se usa frecuentemente donde hay disponibilidad. Y así ha habido otros trabajos, pero que lamentablemente no se masifican su utilización y también no hay, digamos, disponibilidad de productos para estudios, porque esos, como mencioné al inicio, esos productos aparecen circunstancialmente y llega un lote y se utilizó y ya no hay más, o sea, ya para la próxima semana ya no existe ese lote. Entonces ese tipo de cosas existe en la práctica, ¿no? Una pregunta adicional. ¿El aceite de soya rehusado se considera un insumo alternativo? Dependiendo de para qué lo va a usar, ¿no? Si es que lo va a usar, digamos, para una línea donde está usted maximizando la conversión alimenticia o está maximizando la utilización, por ejemplo, maximizar el rendimiento de pechuga o está utilizando otros variables más demandantes, creo que no sería, ¿no? Pero de todas maneras, antes de hacer su uso, definitivamente habría que tener sus análisis de niveles de peróxidos y de otros componentes que acompañen a estos niveles de peróxidos, ¿no? Entonces, sí puede utilizarse, sí, pero yo tomaría, digamos, mis precauciones primero antes de usarlo en gran escala, ¿no? A ver, el señor Alexander Barajas pregunta, ¿se podría aprovechar el 30% de los nutrientes que en promedio no son asimilados por las aves y son excretados con un secado para sanitizarlos y transformarlos en algún tipo de sal? ¿Algún tipo de qué? En algún tipo de sal. De sal. Yo no desconozco el convertirlo en sal, si es que estoy entendiendo bien, pero de que sí se puede incrementar los niveles de uso de un material no común con las nuevas tecnologías que están saliendo en lo que concierne a enzimas, ¿no? Y las enzimas cada vez están haciendo más efectivas y se está logrando recuperar la energía que se pierde o los nutrientes que se pierde por una digestión incompleta de estos productos. Y felizmente, digamos, la tecnología en la fabricación, la preparación y el descubrimiento de nuevas líneas de enzimas exógenas y acompañado, digamos, con otros aditivos que de una u otra forma van a permitir el desarrollo de la salud intestinal en términos de la composición y cantidad de la microbiota o la microbioma, sí se puede, digamos, de una u otra manera incrementar la utilización de los nutrientes de estos que anteriormente, sin el uso de esos aditivos, no podrían haber sido manifiestas, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Esas son todas las consultas que han enviado los asistentes. Le agradecemos por su participación. Las gracias a los asistentes igualmente. Entramos a una pausa hasta la siguiente presentación. Muchísimas gracias. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.